Bueno, es un gusto saludarles nuevamente en este espacio de testimonios del reino y estamos a través en unidad de TV Guardianes del Muro, Gotas de Bendición y Ramiro Te Cuenta. Como ustedes han estado estos días al pendiente de todo el material, hemos tenido diferentes entrevistas, pero yo no podía irme sin poder entrevistar a este varón de Dios que tuve la oportunidad de conocer en estos días, que tiene un testimonio tremendo que nos va a platicar ahorita en este momento, y le damos la bienvenida a Joel Benavides. Joel, brother, bienvenido a este espacio de Ramiro Te Cuenta, Gotas de Bendición y TV Guardianes del Muro, mi hermano. Vamos a hablar bien chévere, nos vamos a relajar. Sí. ¿Quién es Joel Benavides? Pues primero que nada, darle las gracias a Dios, a la audiencia que está viendo esta programación, que la comparta, que la comente. Si esta historia donde intervino Cristo le puede ayudar a alguien más, amén, pues qué bendición va a ser que se la podamos compartir. Joel Benavides Márquez es una persona que se siente útil. Gracias a Dios ya se siente útil. Es una persona, soy esposo de María Eugenia Gil. Yo soy mexicano, vivo acá en Baja California, administro, fundé, represento, lavo baños también de repente de una organización dedicada a la prevención y rehabilitación de adicciones y de los familiares de las adicciones. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en mi caso personal, Ramiro, estoy convencido que la familia, el muchacho, donde se encuentre con su creador, con el dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo, ese muchacho va a ser libre, pero también su familia. Amén. Y estoy seguro que van a cumplir el plan bíblico de Dios, pues, cuando la familia se encuentra con Cristo porque tuvo un problema, un muchacho que andaba consumiendo drogas. Y digo muchacho, amigos que están viendo la transmisión, porque yo nada más trabajo con hombres. Dios me dio la indicación que trabajara por varones, con varones. Me han ofrecido menores, me han ofrecido que trabaje con mujeres, pero hasta ahorita el llamado es solamente con los hombres y usar al adicto, al drogodependiente, al usuario de drogas, pues como gancho, lo voy a decir así. Esa fue la estrategia que Dios me dio para atraer a toda la familia. En esta unidad de tratamiento de adicciones, Ramiro, los domingos es iglesia. Amén. Nada más que somos una asociación civil, porque siempre he tenido el favor de Dios para involucrarme en áreas de educación, de gobierno, en las comunidades. Actualmente tenemos un programa de prevención de adicciones. Es una materia, es toda una metodología de aprendizaje para que el muchacho de secundaria y de prepa, entre los 11 y 17 años, aprenda valores, aprenda principios bíblicos, pero también prevenga adicciones. Es muy importante que nuestra escuela tenga ese escudo. La prevención es un escudo. La prevención, que hagamos prevención a edad temprana, nos garantiza más familias libres, nos garantiza que más jóvenes cumplan sus anhelos, sus sueños, pero alguien, los más grandes, los más fuertes, somos los que tenemos que ir. Entonces, eso es parte de lo que es de las actividades que hacemos aquí. Esas son las actividades que tú haces acá. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que te dio Papá Dios. Claro. Pero queremos platicar un poco del Joel, cómo era antes de llegar a los pies de Cristo. Mira, hubo durante, yo creo que recuerdo una etapa muy oscura de mi vida, donde, sobre todo en la etapa donde mis padres se divorciaron, donde ya no me gustó mi casa, donde ya no me gustó lo que se miraba en mi hogar, donde lejos de esperar que llegara el fin de semana mi papá, porque mi papá trabajaba toda la semana, y en el otro lado, aquí estamos en frontera, familia, estoy aquí ahorita donde estamos aquí a 10 minutos de cruzar hacia Estados Unidos. Entonces mi papá obtiene la oportunidad de irse a trabajar a Estados Unidos y se va de lunes a jueves, a veces de lunes a viernes,
Y al principio, familia, era como, bueno, pues ya viene mi papá, ya viene la fiesta, vamos a ir a divertirnos, vamos a ir al parque, vamos a ir por una nieve, vamos a hacer una familia, vamos a ir a la fiesta juntos. Pero cuando se mete el enemigo, el adversario de la adicción a mi casa, el enemigo de la adicción, el ladrón, el adversario, empieza a descomponer, a desconfigurar mi casa y como consecuencia se empieza a desconfigurar mi vida. Y ¿sabes qué? Empiezo a vivir una infancia donde lejos de querer que llegara papá y divertirnos, ya no quiero que llegue. Ya me daba miedo abajo de las cobijas, porque ya sabía que era mi papá, pero ahora poseído, aquí lo puedo decir libremente, poseído por un espíritu inmundo de alcoholismo, de drogadicción, que viene y afecta a todo nuestro entorno. No nomás a mi mamá, sino a mis hermanos también. Entonces, todo esto de alguna u otra manera me indica a mí pues que eso no es vida, y empiezo a tener una vida muy infeliz, muy insatisfecho yo de adolescente. Me empiezo a juntar con los muchachos, empiezo poco a poco a consumir una cosa, a usar otra droga, luego empiezo a tomar decisiones que tienen consecuencias más graves, caigo a prisión, luego caigo a prisión preventiva varias veces, acá le decimos barandillas, ¿no? Las 36 horas, o sea, ya una salida para mí un fin de semana, y mi mamá ya sabía que iba a regresar el lunes. ¿Por qué? Porque ya empezaba yo a manifestar la conducta de un hijo enfadado, de un hijo molesto, de un hijo con amargura en su corazón. Mi madre se queda sola porque a raíz de toda esta adicción de mi papá decide divorciarse, y pues es una mamá, es una mujer, como la historia de muchas mujeres que nos están viendo. Un aplauso a Dios por la vida de las mujeres, la verdad que se avientan el paquete, ¿no? De cuidar y criar como Dios les da a entender, con los recursos que tienen, tanto mentales, espirituales y económicos. Y mi mamá pues hace lo posible, Ramiro, por sacarnos adelante. Crezco yo, empiezo a tomar malas decisiones, hasta que ya a los 19 años empiezo a juntarme también con otras personas, empiezo a dejarme influenciar. Imagínate un muchacho que primero quiere ser cantante, que luego quiere ser dibujante, que luego quiere ser que luego quiere andar en patineta, luego quiere andar todo rasurado, luego quiere andar todo greñudo, luego es rapero, luego rockero, luego metalero sin identidad. Pues llega un grupito de gente que me dice, vente, así te aceptamos, pero todo eso me cobra una factura cara y me meten a prisión en Estados Unidos. Llego yo a los casi 19 años a juntarme con gente y empezamos a hacer ahí, a empezar a delinquir, y caigo a prisión al otro lado. En prisión duro a lo mejor 11 meses, casi un año. Mi familia no va por mí, mi familia dice, ¿sabes qué? Pues estás en el otro lado, pues, estás en Estados Unidos y pues tú te vas a tener que quedar allá, porque ese es el pago de la consecuencia de tus actos, malas acciones. de tus acciones, de tus decisiones. En ese momento, Ramiro, yo de 19 años, ya consumiendo cristal, ya consumiendo pastillas, ya consumiendo marihuana, ya habiendo abortado mi carrera educativa, o sea, ya me habían corrido de la secundaria, de la prepa, de otra prepa, abandoné la preparatoria, después de que me corrieron 2 veces, ya viene enrolado en ese sistema, vaya, en ese sistema en que muchos jóvenes del día de hoy están cayendo por falta de atención, por falta de conocimiento también de los padres de familia, varios factores ahí. Pero al final del día son decisiones, al final del día son decisiones que uno toma, porque salgo de ahí, salgo desintoxicado, Ramiro, salgo fuerte, salgo bien de salud, me deportan por el área de San Diego, llego a Tijuana y me deportan y rápidamente vuelvo a lo mismo, pues. O sea, llegando yo de Tijuana a Mexicali, vuelvo a consumir sustancias, me vuelvo a juntar con las mismas amistades, vuelvo a visitar los mismos entornos,
vuelvo yo otra vez a conectarme con personas que de alguna u otra manera me influenciaron para hacer cosas que no me convenían, y me vuelvo yo a meter ahí, ya avisado, ya habiendo pagado consecuencias. Y volviste a lo mismo. Y vuelvo a lo mismo. Pasan a lo mejor dos años, a lo mejor pasa año y medio, y mi consumo nuevamente me vuelve a rebasar. Acordémonos que el consumo de sustancias tiene la peculiaridad de agarrar y secuestrar la voluntad de las personas. A mí seguido me pregunta la gente: oye, Joel, ¿por qué mi hijo no se rehabilita? ¿Por qué, si lo hemos ayudado, le he dado todo, le he comprado, he orado por él, hemos hecho 1000 cosas, Joel, y de todos modos no se rehabilita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se transforman este tipo de personas? Bueno, acordémonos que la adicción va y secuestra la voluntad de la gente y esclaviza a la gente. Donde hay un adicto, hay una persona que lo gobierna. Un amo. Hay un amo, hay una persona que lo señorea, y ese gobierno, ese rey, ese señor, pues le va a dictar, le va a decir qué hacer, a dónde ir, con quién platicar, porque la adicción se convierte en el centro de su vida. Por eso es que tiene que llegar Cristo y morar en nosotros, y que ahora Cristo sea el centro de nuestra vida, para que podamos tener esta libertad. Claro, totalmente de acuerdo. Para poder tener esta nueva vida, ¿no? Por eso el centro que Dios me da la oportunidad de fundar, de representar, se llama Nueva Vida. Porque eso fue lo que eso fue lo que me pasó. Y una nueva vida te llegó a ti. Una nueva vida. Estoy yo a mis 22 años, 21 años quizás, y mi consumo me rebasa. Empiezo otra vez a cometer delitos cada vez más graves, cada vez empiezo a subir yo también de nivel, empiezo a andar armado, empiezo a traer más problemas a casa. Me tienen que sacar de mi casa porque yo ya estaba llevándome los problemas de las calles, por así decir, a mi casa. Y mi mamá, una mujer sabia, creyente, aferrada a Dios, dice: ¿sabes qué? Yo no voy a permitir, joven, que tú traigas toda esa inmundicia a la casa de Dios, que es mi casa. No puedes, esta es una casa donde vive Dios. Entonces tú traes algo inmundo allá afuera. Yo no sé con quién te metes, yo no sé con quién te revuelcas, yo no sé con quién te juntas, yo no sé con quién compartes la mesa y todas las cosas que haces. No puedes. Me duele mucho esto, pero ya no vas a poder entrar a casa. Entonces empiezo yo a vivir la calle, un punto por aquí. De repente me quedo en una colonia, luego me voy a otra, luego me voy con un amigo, y luego me voy con una morra, y luego una muchacha. Y empiezo yo a vivir, luego me quedo en lugares abandonados, y ¿sabes qué? Mi consumo me vuelve a rebasar, y mi familia decide mandarme a un centro de rehabilitación a 13 horas de aquí, en la Baja California Sur. Y hay algo muy curioso, porque yo llegando a este lugar, yo llegando a Guerrero Negro, es la mitad sí. del estado, entre Baja California Norte y Sur. Es donde están esas de la sal, ¿no? Exactamente, la mayor salinera de México, y una de las más grandes del mundo está ahí. Entonces llego a esa institución muy peculiar, y para mí es como, wow, o sea, 250 adictos iguales. 250 locos iguales. Entonces yo me siento como en casa. Y hay algo muy interesante aquí, esto casi no se lo he contado, pero en esa estancia yo me conecto con la misión, con la visión y con el objetivo de estas casas de restauración, donde quizás no en todas estemos de acuerdo cómo se manejan o los métodos o las prácticas o las filosofías, pero sin embargo la gran mayoría, Ramiro, a pesar de los comentarios y todo, cumplen con su cometido cuando la persona quiere, cuando la persona se compromete con Dios, con la vida que Dios nos da y con la rehabilitación.
No va a haber persona que se logre rehabilitar y mantener si no permanece. La Biblia es bien clara. Nada podéis hacer separados de mí. Totalmente. Mas el que permanece en mí. La rehabilitación se va a dar en México, en Estados Unidos, en Colombia, en la familia que nos esté viendo, entiendan esto. Se va a dar en la clínica de mayor nivel, en la no de tan mayor nivel como esta, pero para allá vamos. Amén, amén. Para allá vamos. Y en las clínicas o anexos o centros de rehabilitación donde pues apenas si coman agua con lechuga. Y se va a dar en todos esos lugares, Ramiro, mientras el usuario aprenda a depender del Creador del universo, nuestro Señor Jesucristo, sí, pero que también permanezca. Y hago énfasis en esto porque siempre me preguntan, ¿por qué recayó, joven? Lo miré en el altar, lo miré en la congre, recibiendo de Dios quebrantado. Yo pensé que este hombre, mi hijo, mi marido, mi sobrino, esta vez lo vi leyendo la palabra de Dios, muy metido. Sí, pero hay una cosa, que no permaneció, se enfrió. Imaginémonos imaginemos que esta persona se alejó del fuego de Dios, del calor de Dios, de la llama de Dios. Entonces, aquella persona que se aleja del fuego, pues se enfría. Claro, totalmente. Es muy común que las familias que tengan esta situación se hagan esa pregunta, Ramiro. Por eso me hice énfasis en lo que yo viví, porque yo comprendí en ese lugar, en Guerrero Negro, a mis 21 años, estuve 1 año y medio, fíjate, aprendí un montón de cosas, buenas y malas, aprendí mucho de estos lugares por eso me quedé, porque desde el tercer mes yo me pude haber ido, yo ya tenía las llaves del lugar. Yo llegando al lugar dije, wow, 260 y tantos personas éramos, en un lugar grandísimo, como de una manzana, edificios, dormitorios, bodegas, cocina, almacenes, una infraestructura muy padre, cancha de básquetbol muy suave, ¿no? Yo llegué y dije, wow, y luego estoy con la gente que me gusta estar, pues, con el ratero, con el mentiroso, con el malandro, con el grafitero, con el piratón. Dijo, esta es mi gente, de aquí soy, dijiste. Es mi lugar, exactamente. Fíjate bien cómo Dios ya estaba trabajando en mi vida. Yo llego a ese lugar, obviamente llego malísimo, en mal estado físico, mental. Ahorita ya soy como 5 veces lo que era en ese momento que llegué ahí. Ahorita ya estoy muy recuperado, y estoy bajando ahí a las tortillas. Yo llego a ese lugar bien mal, yo llego a ese lugar ido de mi mente, yo llego a ese lugar, a lo mejor las primeras 2, 3 semanas ni me acuerdo qué pasó. Es un proceso yo que viví para llegar hasta allá. Primero me quedé en Tijuana, luego me quedé en otros 2, 3 poblados, viviendo 3 semanas, 1 mes en cada lugar. Estuve un tiempo aprendiendo, viendo, pero yo cuando llego a ese lugar, Ramiro, y miro toda esta población tan diversa, y algo que me impactó, esto es algo que me impactó que hasta el día de hoy lo sigo compartiendo. Ahí fue la primera vez que entendí que el Dios que le da a los justos y a los injustos depositó cosas grandiosas y dones irrevocables en la gente. En toda mi vida ni en la cárcel, en toda mi vida había experimentado y pude comprender que ahí fue donde yo supe, aquí hay alguien o algo, ¿no? Mi mamá era cristiana, pero yo no quería nada con Dios. Y me decía, pero ahí fue donde supe, ¿sabes qué? Definitivamente Dios ha puesto algo en toda esta gente, porque estos lugares los construimos nosotros. Estos lugares, todo esto que ves, a lo mejor al rato va a haber imágenes del lugar aquí, es construido por los mismos muchachos que vivimos aquí. Es decir, ocupan el tiempo construyendo. Claro, levantamos paredes, hacemos murales, hacemos un programa de prevención, de rehabilitación, pintamos nuestra casa, nos lavamos la ropa, atendemos al que no se puede levantar, curamos al que viene herido, le damos medicamento al que está enfermo,
tenemos gente aquí con enfermedades mentales más severas. Eso es otra cosa que luego te voy a platicar, porque en mi corazón este año está abrir una institución para enfermos mentales. Las drogas han evolucionado y el daño cada vez es más fuerte. Cuando tú antes mirabas que una persona consumía 6 meses, mirabas cierto deterioro. Ahora miras el mismo deterioro en 1 mes y medio. Pero eso tiene que ver también con el tipo de sustancia, ¿no? Eso obviamente tiene que ver con el tipo de sustancias y tiene que ver con la adulteración de las sustancias y obviamente tiene que ver que ahora los empiezan de más jóvenes. Sí. No es lo mismo que una persona empiece a consumir cristal a los 16, que una persona empiece a consumir cristal a los 26 y que una persona porque tuvo una pérdida de un esposo, un familiar, una empresa, empiece a fumar cristal a los 36. No es lo mismo. Hablando de la madurez bioquímica, hablando de la bioquímica y del cuerpo, hablando de lo clínico, no es lo mismo. Entonces, aquí dentro de estas casas, o casas de vida, como le decimos, hay mucho enfermo mental que ya ocupa otro tipo de atención. Las terapias y todo. Sí, y que de alguna u otra forma está relacionado con el consumo de drogas y que exponencia el problema mental que ya venía presentando, pero ahora fumando cristal, pues como decimos aquí, ¿no? Se le queman los cables al amigo. Sí, claro. Entonces voy a hacer un apartado, voy a abrir una casa para cuidar enfermos mentales. Wow, qué Vamos a dividir, porque esa gente necesita una atención especial. Pero aquí entre nosotros, pues nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de todo. Claro que tengo doctor, tengo psicóloga, psiquiatra. Yo mismo me fui a estudiar psicología para poder servir a mis familias, a mi gente. Pero sin embargo, sigo creyendo que es el poder de Dios, es el poder libertador de Dios el que va a transformar la vida del adicto y de su familia. Amén. Joel, cuando tú llegas a ese centro de rehabilitación, ya tú tenías, bueno, como tu madre te dijo, aquí no puedes entrar porque esta casa es de Dios. Y tú en ese momento con ella te decía eso, ¿qué decías tú con respecto a Dios? O sea, No, yo renegaba, yo decía que eso era una locura, yo decía que mi mamá era una fanática, muy dentro de mí, que es algo que nos ha pasado a todos los adictos, o a la mayoría con los que yo he platicado. Cuando vives cuando tú andas drogándote y logras dormir, Ramiro, tú en la noche, tú sientes que algo se te sube encima, tú sientes opresión demoníaca. Ahora ya lo entiendo, ¿no? Ya entiendo que era un espíritu que me oprimía en la noche, que me quería hacer daño, que me quería causar miedo, que me quería hacer dudar de mi persona, de la fe humana que pudiera tener en ese momento. Entendí cuando muy en el fondo de mi corazón yo sabía, pero estaba peleado con Dios. okay. Estaba peleado con ese Dios de orden, Dios verdadero. Estaba peleado porque yo escuchaba que decían que Dios era un padre y la figura paterna mía me quedó bien mal, pues me quedó a deber, ¿no? Yo bendigo la vida de mi papá, Yo bendigo la vida de mi papá, pero en esa etapa de su vida, para mí, me falló. Entonces tú llegas a mi vida y tú eres el predicador ejemplo ahorita, ¿no? Y tú me dices, el Padre Eterno te va a bendecir. Entonces, para una persona que ha sido herida, dañada, rechazada, que se fue, que te dejó ahí, que llegó y te golpeaba en la noche, la conexión entre la palabra Padre y Padre Celestial, pues Padre, yo creo que no se daba. Entonces yo creo que había como un cierto rechazo, resentimiento, y por eso fue que no quise yo relacionarme con ese Padre, ¿no? Porque yo decía,
pues es el único padre que conozco. Aquí me he quedado bien mal, ¿no? Me falló. Entonces, yo no creo que exista ese padre amoroso que dice que nos va a cuidar, que dice que va a estar ahí con nosotros hasta el fin del mundo, que nos va a acompañar, llueve o truene, ¿no? Que nos va a cuidar, que nos va a dar todos esos recursos que como niño, como adolescente, como hombre, como mujer necesitamos. No cabía en mi concepción, no me cabía. Entonces yo estaba resentido con Dios. Bueno, resentido. Y cuando llegas allá al centro de rehabilitación, llego al centro, me empiezo a dar cuenta de esta, pues, bondad, de cómo se ayudaban ahí, de cómo me ayudaron, cómo me recibieron ahí. Y yo digo, ¿sabes qué? Aún en medio de toda esta gente, pues, que venimos torcida, que venimos con máscaras, que venimos en el peor momento de nuestra vida, rechazados. O sea, la familia nos metió aquí. Me acuerdo que un día dije, es que me metieron aquí porque no me aguantan, pues. Porque no sabe mi familia qué hacer conmigo, ¿no? O sea, no tienen la fuerza. Mi mamá, en ese tiempo tenía a lo mejor 40 años. Mi mamá no tiene la fuerza para domesticar un cuate de unos 70, de 90 a 100 kilos, pues violento, que ha portado armas, o sea. Y la mejor opción, pues, fue internarme aquí. Y luego me acuerdo que pensaba, pero aún aquí, miro la bondad, yo miro que hay amigos aquí, hay cuates aquí que se preocupan por el bienestar de los demás. De los demás. Y yo decía, bueno, algo hay aquí. Luego miraba el potencial de los muchachos y cómo se desarrollaban sus habilidades. Yo decía, algo está pasando aquí. Aún así, no creas que no me voy tan convencido. Pasa 1 año y medio y yo salgo de ahí, me voy, me enfado. Era 1 año, fueron 18 meses. Me querían dar una dirección en un lugar en la Baja Sur. Y me dijeron, ¿sabes qué, Joel? Haz carrera de esto. Esto más adelante, Joel, se va a convertir en una carrera. Fíjate cómo va el mundo. El encargado de ahí, dentro de lo que cabe, era pues ya tenía 22 años limpio. Con un programa de 12 pasos, con muchos principios espirituales, muy inteligente en su área. Y me decía, Joel, tienes madera para hacer carrera, quédate aquí, aprende y quédate otro tiempo más y te voy a mandar a un lugar y tú vas a ser parte de los encargados ahí. Veo que, porque para ese tiempo, Ramiro, yo ya había durado 8 meses dirigiendo el lugar. Ok. Yo ya traía como me gustó, como me sentí como pez en el agua. Sí. Pues dominé ahí rápido la administración, la cuestión de la contabilidad. En un centro de rehabilitación se ocupa, a lo mejor la palabra no es carácter, porque hasta el día de hoy no me considero que tengo el mejor carácter del mundo, pero sí se ocupan habilidades de liderazgo para resolver problemas. Imagínate, son 260 bombas de tiempo. Claro. Truena uno por aquí, uno por allá, una bronca allá, un enfermo allá. 260 maneras de pensar. Son 260, tienes que contenerlos imagínate un auditorio así grande, y la terapia, la psicóloga, que el enfermo, que el del medicamento controlado, el que viene llegando, el alcohólico, que no le den agua, la comida, la cena, o sea, y ahí me enseñaron a desarrollar. La persona encargada decía esto, Joel, si tenías la habilidad para hacer dinero allá afuera, para consumir drogas o para consumir una sustancia allá afuera, para conseguir recursos, para seguir drogándote, tienes que canalizar todas esas habilidades. Muy bueno. Pero ahora, para cuidar al recién llegado, ahora ya no pienses en ti. Enséñate a pensar en los demás. Ese es el espíritu, es la esencia del servicio. Ese es el amor a los demás, ese es el amor al prójimo. Entonces a mí eso me dejaba pensando y yo dije, bueno, yo tengo que alimentar a esta gente. Y como a mí me gusta comer carne,
pues hay que buscar carne. Y como a mí me gusta comer huevo, y como ustedes pueden ver, me gusta comer bien, pues ahí empecé, y creo que esa fue el ABC, ese fue el kinder, ese fue mi instituto formador, centro de capacitación para lo que ahora soy. Mi pregunta es, empezaste a operar, a manejar ese centro de rehabilitación, pero Dios, ¿dónde estaba? Ahí en mi mente, ya más estable, ya con 9 meses, no sé, a lo mejor un año, yo no quería relacionarme con Dios. Muchos centros de rehabilitación tienen un programa muy famoso a nivel mundial llamado los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos o los 12 Pasos de Narcóticos Anónimos, que sí te mencionan a Dios, Ramiro, pero no le dan el nombre, ni la gloria, ni la honra que se merece. Te hablan de un poder superior, te hablan de un Dios que como tú lo concibas, está excelente, creo que hasta ahí, creo que eso es para que quepamos todos, ¿no? Ramiro, los amigos de Colombia que nos ven, los mexicanos, los católicos, tráiganse a todos, pues, le vamos a hablar de ese Dios. Y yo me quedé con eso. Dije, bueno, pues Dios que me ayude, ¿no? Pero la realidad es que no estaba Dios en mi vida. O sea, la realidad es que había conocimiento humano, había desarrollo de habilidades ahí en el centro, pero no estaba Dios en mi vida. Por eso es que no lo logré. Ok. Por eso es que yo duro un año y medio, salgo de ahí, me voy de ahí porque me enfado, literal. Ya tenía bastante tiempo ahí, ya me empezó a ganar la monotonía. Y uno se empieza a creer autosuficiente. Uno se empieza a confiar. No, ya estoy bien. Ya estoy bien, recuperado. Ya estoy bien. Eso es uno de los peores enemigos del adicto, el decir ya estoy bien. La Biblia dice que el que se crea firme, que se cuide de no caer. Entonces, yo al no saber este tipo de principios, pues digo, ya estoy bien, ya me siento bien. Y me salgo de ese lugar. Me fugo de ese lugar. Me llevo primero a Tijuana, en carretera hago como, no sé, a lo mejor 7, 8 horas, en un carro que me llevé del centro de rehabilitación, con un dinero, llego a Tijuana, y lo que mal empieza, mal termina, ¿no? Sí. Pues llego a Tijuana, conocí a 2, 3 personajes ahí de la farándula, como decimos en Tijuana, y pues obviamente lo primero que hago es consumir. Entonces cuando yo llego a Mexicali, yo ya venía otra vez y a lo mejor igual de como me llevaron. O sea, yo me quedo en Tijuana un tiempo y empiezo a hacer cosas que tampoco debo andar haciendo, vuelvo a lo mismo, ya para cuando me restablezco aquí en mi casa, me abren mi familia creyendo que esto había funcionado. Lamentablemente se dan cuenta de que no, y otra vez me dicen en casa, ¿sabes qué? Pues aquí no cabemos. Es que eso que tú traes a nuestra casa, pues no cabemos. Nuestras creencias son estas, las convicciones son estas, y sí te queremos ayudar, pero otra vez mandarte para allá no te sirvió. A ti nomás te va a ayudar Dios, dijo mi mamá, porque a mí humanamente, yo ya no sé qué hacer. O sea, ya se acabaron mis recursos económicos. La paciencia. Tus hermanos, o sea, hicieron un esfuerzo porque estabas tú allá, pero nosotros nos quedamos aquí hechos pelotas con las deudas que dejaste, con broncas que dejaste que luego nos alcanzaron a nosotros. Entonces, ya no sabemos qué hacer contigo. Lo único que vamos a hacer por ti es orar. Pero aquí no puedes estar. Entonces, regreso del centro, ando un tiempo ahí, a veces más mal que otras, tuve como mis temporadas, por así decir, ¿no? Pero algo empezó a cambiar en mí, algo me empecé a sentir cada vez más solo. Y ese es un gran problema, porque cuando el adicto está solo, la única voz que oye es la del adversario. Cuando el adicto se empieza a aislar, esa es la táctica del enemigo.
Por eso es que tantos muchachos se meten a sus cuartos a drogarse. Se meten a sus cuartos a ver pornografía y están 2-3 horas ahí con la puerta cerrada. Por eso es que los muchachos están en los baños consumiendo cristal o inyectándose heroína o fentanilo, porque la estrategia de Satanás, del adversario, es cortar con la comunicación, el vínculo afectivo, amoroso entre los padres, la esposa, los hijos, y ese hombre solo, sin poder recibir un mensaje del cielo a través de sus familiares, de afecto, de amor, o un predicador, etcétera, etcétera. Ese hombre solo está aislado y ahí nada más oye la voz del enemigo. Entonces empecé como a vivir esa soledad. Empiezo nuevamente a delinquir en mi comunidad. Me empiezo a brincar de un sector a otro, por así decir, de la colonia donde vivía mi mamá. Y luego me brinco al lado y ya que quemé toda la zona. Seguías a la siguiente cuadra. Oye, primero le robé a los rateros de la casa de mi mamá y luego le robé a los rateros de la colonia de al lado y luego me fui a la de al lado y ya cuando le robé a todos esos, pues ya estaba bien quemado, iba ahí, ¿no? Tú hablabas el otro día que hasta qué te robabas, los frutilupis. Me robé. Sí, o sea, a ese grado, pues, ¿no? De meternos a las casas y... Ojo, los fritulupis, para que ustedes entiendan, allá en Colombia, es el cereal, las bolsas de cereal, para que me entiendan. Sí, o sea, íbamos y echábamos todo y yo era de las personas que me robaba, o sea, generalmente el ladrón se roba las cosas de valor nada más, ¿no? Bueno, pues sí me pasaba eso, pero como yo estaba en la calle, Ramiro, o sea, yo literal, robaba... Porque yo ya sabía que parte de lo que iba a robar era para pagar lo que debía por ahí. Pero también iba a consumir. Pero también siempre que aquí en Mexicali, acá en México, cuando tú logras algo, decimos, hay una expresión que usamos y decimos, pegábamos. Cuando tú, allá en Colombia es, la sacaste del estadio. La sacaste del estadio. Bueno, pues cuando ya la sacaba del estadio, pues me iba y me compraba una comidota y me compraba una cantidad de sustancias y primero comía bien machín y luego a loquearme, ¿no? Entonces, había veces que yo decía, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar la barra de pan, me voy a llevar el frutilupis, me voy a llevar las de estas de jamón, de Bolonia, y ahorita en lo que voy y vendo todo, me voy a echar un taco, porque había días que duraban, o sea, 2-3 días sin comer, porque eso es lo que dije hace rato, que la adicción se convierte en el centro de tu vida, al grado que obviamente desatiendes tu aspecto, tu alimentación. O sea, no vas a ver un adicto que se preocupe por ir a hacer una hora de yoga, de spinning, de pesas, cuando verdaderamente, cuando ya la etapa del consumo de drogas de la persona, cuando ya es secuestrada por el consumo, todo eso, junto con la familia, junto con la mamá, con la esposa, con los hijos, quedan en último plano. Total. Sí. Entonces, esa fue mi vida hasta los 26, 27. Nuevamente empiezo a hacer otro tipo de actividades delictivas. Y vuelvo a caer a prisión. Esta vez aquí en México, esta vez aquí en Mexicali, ya con menos oportunidades, vamos a decirlo así. Ya en mi casa ya tenía tiempo que en mi casa me dijeron, ¿sabes qué? Nos duele mucho, pero ahora sí, ni te pares, no puedes ni pasar por el cerco. O sea, si quieres un vaso de agua, pídelo de afuera. Por favor, no vengas. Mis tíos me llegaron a decir, ¿sabes qué, güey? Pues nos duele un montón, pues, pero no puedes venir. Porque te cerraron las puertas completamente. No puedes venir porque siempre traes una bronca, pues, un arma, traes droga, vienen 5 cuates contigo, bien mal encachados. O sea, eres un cáncer, ¿no? Eres un problema, o sea, eres un monstruo, o sea. No, nos duele decirte esto porque te cuidamos. Por ejemplo, mi tía Cani, mi tío Memo, que me quieren un montón,
sus hijos, mis primos, siempre convivimos o sea, hubo un momento en que me dijeron, es que te convertiste en un monstruo, vato. O sea, tú no puedes estar aquí, no puedes ni pararte por aquí. Entonces, empiezo yo a vivir toda esta situación. Yo creo que los últimos 6 meses, antes de tocar la prisión aquí en México, yo ya no me sentía bien ni drogándome, yo ya no me sentía bien ni con mujeres, yo ya no me sentía bien ni consumiendo. Hay una característica hay una característica de las drogas. Las drogas generan una tolerancia, una fuerza, una resistencia en el cuerpo. Entonces, tú el lunes te drogaste con, no sé, 3 litros de cerveza, familia. Y para el miércoles tú necesitas 6 litros de cerveza para sentir el mismo efecto que el lunes. Y para el viernes tú necesitas 9 litros de cerveza para sentirte más o menos como el miércoles o como el lunes. Y para el domingo pues ya necesitas un barril, ¿no? Ahí para estarte piste, porque hay un registro a nivel neurológico donde hubo una experiencia placentera o esa sustancia funcionó como un antídoto para ese dolor, menguó, calmó el dolor esa sustancia. Entonces el adicto pues va y la busca de nuevo. Claro. Entonces ya llegué un tiempo yo los últimos 6 meses donde ya no me hacía nada, pues estaba estábamos 5, 6, 8 personas consumiendo drogas en casas, acá le decimos picaderos, en casas abandonadas, y la verdad pues era yo como un robot, literal, o sea, secuestrado, literal, era un espectro, literal, estaba seco, literal. Ya no me reía, literal, no me causaba furor, nada, histeria, nada, o sea, tú me mirabas y serio. Y hay una frase muy conocida que dice, vives para consumir y consumes para vivir. Entonces, ya estando yo en esta etapa, cometo un delito, me recoge la policía, me golpean, me suben y te soy sincero, llego y voy en la patrulla y muy dentro de mí, todo golpeado acá, ¿no? Todo cacheteado por los policías, pero muy dentro de mí yo decía, ya voy a descansar, carnal. Y íbamos, estaba yo esposado, iba pegado hacia la ventana y dije, hasta que llegue, me voy a aventar en el primer piso. El primer piso es el suelo, pues. Yo caí en prisión en agosto. Para los que no saben, en la familia, acá en Mexicali, el calor llega a los 52 grados en agosto. Entonces imagínate, yo venía en el calorón y yo venía pensando, voy a llegar y voy a prender la refri. Prender la refri, familia, en una cárcel es echarle agua helada al piso y revolcarte en el piso. Es lo más fresco que vas a poder estar en una prisión aquí en Mexicali. Tienes que echar agua en el piso y te tallas ahí y así te duermes. Entonces, yo me acuerdo que dije, voy a llegar al primer piso y voy a prender la refri ahorita. O sea, yo ya venía queriendo descansar porque había y en mi interior ya había algo que me decía, ya basta pues, ya no la vas a armar. Ya ni siquiera... Ya no eres ese fierota, ya no eres el asusta morro, ya no. Ya ni la gente que todavía se acuerda de mí en esa etapa, me dice, Joel, cuando te mirábamos en un crucero, en un bulevar, mirábamos a la muerte andando. Eras la muerte. Wow. Una vez un amigo pasa en un pick-up y se devuelve y me da dinero y me lleva a comer. Yo a ese amigo le había robado unas cosas de su casa, pero era mi amigo de la primaria, el David Esparza, y me lleva a comer y me dice, ¿sabes qué, Joel? ¿Sabes por qué todavía no se me olvida lo que me hiciste la última vez que te ayudé? Me dijo, pero ¿sabes por qué te traje a comer? Porque vi por el espejo retrovisor, vi la muerte caminando, pero por el caminado
que según tú tienes de bien macizo, de cachanilla, pues, ¿no? Acá de Xolo. Supe que eras tú, por eso me regresé. Dije, si no le doy un taco a mi amigo, se va a morir. Y por eso me di la vuelta. Estábamos comiendo. Y no crees que me puse a llorar ni nada, ¿eh? Yo me comí los tacos y le pedí una feria y me fui a drogar otra vez, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, digo, y qué grande es Dios, que en los peores momentos, porque aquí podemos durar 8 días platicando todo lo que me ha pasado, en momentos críticos siempre había alguien que me tendía la mano. Cuando yo iba en la patrulla, yo venía pensando todo eso y yo dije, y todo esto que me pasó es porque ahorita ya voy a descansar. Llego a prisión, prendo la refri, aviento el agua ahí, me aviento. Me mueven 2 veces de celda hasta el día de hoy, no me acuerdo porque yo llegué bien mal de mi cabeza. Y no recuerdo bien cómo me cambiaron, pero gracias a Dios, al lugar donde me cambiaron, pasa algo en la cárcel. Hay un problema en una celda donde hay asesinos, homicidas, y esa celda la desbaratan, familiar. Y mandan a uno para acá, a otro muchacho para acá, a Juan para acá, a Pedro para acá. Y me mandan a un muchacho, Francisco Bojorges, alias el Lobo, y me lo mandan a mi celda y me empieza a platicar y de repente me quiere como hablar de la Biblia y yo le digo primero que no, que está loco, que le lavaron el coco, que es un rollero, pero había algo, fíjate, que me impactó, porque este hombre cuando en una de esas que me invita a leer la Biblia me dice, Joel, pues que no tienes nada que hacer, vamos a leer la Biblia. No, estás loco tú, que no sé qué. Y ese hombre me dice algo que nunca se me ha olvidado. Me dice, ¿sabes qué, Joel? ¿Sabes por qué vives así como vives? No, le digo, ¿por qué? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Sabes qué? Me dijo, tú vives así porque tú le trabajas a un gobierno que te paga mal. ¿No has entendido que tú le trabajas a un rey, a un gobierno que te tiene así como te tiene? Y yo lo que te quiero enseñar, y traía la Biblia en la mano, yo lo que te quiero enseñar y de lo que te quiero hablar es del reino de Dios. Y te quiero regalar la constitución del reino de los cielos, me dijo. Yo no te voy a tirar un rollo, me dijo. Yo aquí no te vengo a tirar un rollote. Aquí está todo. Aquí está. Y de momento la agarré y dije, ¿qué onda con la predicación de este hombre, no? Me llamó mucho la atención porque yo he estado en cortes, pues yo he estado en la corte en el otro lado, he estado en juicios aquí y entiendo de constitución, entiendo lo que es un juez, entiendo lo que es un tribunal, entiendo lo que son artículos, párrafos de la ley. Y cuando este hombre me habla de la constitución del reino de los cielos, hay algo que entra en mí como una curiosidad. Dice, o sea, me habían hablado de ese Jesús te ama, pues. Me habían hablado de tal manera, amó Dios al mundo que mandó su hijo. O sea, me habían tirado ese rollo para que me entiendan, pues. Pero nunca me habían hablado de algo tan profundo como el reino de Dios. Entonces, ahí capta mi atención. Si me hubiera dicho, Cristo te ama, si me hubiera dicho tú, ¿otra vez? Pero cuando Él me habla de esa manera del gobierno, cuando Él me habla del reino, cuando Él me habla de los estatutos, de los códigos del reino de Dios, empieza a captar mi atención, porque su predicación fue esa, pues. No, pues es que hay códigos de vida, joder. Por eso, cada que tú robas, vas a la cárcel, porque rompes leyes, rompes códigos, y todos los códigos están ahí. Entonces eso a mí me impactaba y decía, bueno, pues habrá que leerlo, ¿no? Porque nunca me he dado la oportunidad. Claro. Entonces ahí es cuando la palabra empieza a tener efecto en mi vida, porque no fue, te digo, no fue, aquí en la cárcel de Mexicali, familia, hay iglesia. Conozco muy bien al pastor, es el pastor Juan, es sana doctrina, increíble, o sea,
tiene el ministerio carcelario de adentro, él maneja la iglesia de allá adentro, inclusive cuando va a terminar el muchacho su proceso, tienen una casa, la iglesia tiene una casa para esa gente y la canalizan, le da seguimiento. Bueno, un maestrazo de la palabra. Yo no quise ir, porque ahí lo que era necesario era el discipulado, lo que era necesario era el 1 a 1, ¿no? Lo que llamamos en el terreno corto, ¿no? En el infight. Y pues Dios usó un asesino, un homicida, que se iba a quedar otros 27 años ahí para hablarme de la verdad, para hablarme del plan de Dios para mi vida. Entonces, esa manera de compartir es la que en lo personal a mí me ha ayudado, y con las X personas que yo lo he hecho, todavía lo sigo viendo caminando por fe y no por vista, y sigo viendo su crecimiento, y ahora ya se congregan, ya tienen casa, ya se portan pues más o menos bien, o ahí andan en su proceso. Pero lo que quiero hacer énfasis es que es impactante cuando introducimos el reino de Dios a una persona. Amén. No, es diferente Sí, claro, es totalmente diferente. Hablando en términos, lo voy a decir así, de religión, o el religioso que te exige una moral, el sistema, lo voy a decir así, el sistema religioso, evangélico, cristiano. No se me van a asustar porque no es para ustedes, no es para ustedes. A lo mejor si me hubiera llegado como convencionalmente lo hacen, que ya lo habían hecho, pues que mi mamá lo quiso hacer. Creo que no. Dios usó a este hombre para introducirme y para hablarme del reino de Dios. Creo que hace falta que hablemos del reino de Dios. Creo que todo lo que el hombre busca está en el reino de Dios, en Jesucristo. Amén, amén. Bueno, llegamos a esa etapa, a ese proceso de que a través de ese preso, de la manera en que él te presenta la constitución del cielo, dices tú, wow, ahí empiezas tú a ver, a sentirte diferente. Pero todos, Joel, tenemos un proceso de cómo fue ese, dices tú, wow, en este momento, este día, tuve ese verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue eso, Joel? Sí, fue a través de ese tiempo de discipulado, fue a través de ese tiempo de discipulado. Mi amigo el Lobo, al yo entender pues lo voy a decir así, ¿no? Al yo recibir su mensaje, su técnica, me empiezo a interesar y poco a poco empezamos a interactuar. Entonces, el mejor instituto bíblico para un ser humano, Ramiro, es la cárcel. ¿Quiere usted aprender Biblia? Que lo metan 1 año a la cárcel. Sí. No tienes nada que hacer, comes 3 veces al día, tienes chance para hacer ejercicio, para bañarte, estás con 32 psicópatas ahí metido. Pero aún así, y empezamos a hacer nuestro círculo ahí de lectura, y luego 1 a 1 del que te hablaba, y luego se empezaron a agregar más, y al rato ya teníamos en una esquinita así de la celda, ya éramos 4, luego éramos 6, y luego yo ya en la noche ya me quedaba leyendo, y Dios me empezó a tratar conmigo. A veces estaba yo leyendo, y de repente me daba un sueño y tenía yo visión de esto que estoy haciendo. Y en ese momento no lo comprendía, entendí muchas cosas de mi niñez, porque ahí fue donde me di cuenta verdaderamente que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la voz viva de Dios, porque nadie me predicó, pues no ocupé de un servicio de alabanzas, de 3 de júbilo, 3 de adoración, y párense y siéntense, nada de eso. O sea, literal, era la palabra de Dios impregnando, ¿no? Impartiendo algo a mi vida. Y eso, yo ahora aquí a los muchachos en el centro le digo, mijo, vas a tener 3 meses. Generalmente aquí el anexo o el tratamiento, el tiempo de
que va a estar en el centro un muchacho, son 3 meses. Generalmente la familia a veces opta por más. Le digo, vas a estar 3 meses aquí, brother. Aprovecha los 3 meses con el pastor que trabaja conmigo, que es mi aliado, y ponte a leer la palabra de Dios. No importa que no la leas, no la entiendas. No importa que no la entiendas, porque la palabra sí entiende lo que tú necesitas. Porque a lo mejor tú ahorita no quieres nada con Dios, pero Dios sí quiere algo contigo. Entonces la palabra, quieras tú o no quieras, la palabra va a ser su efecto por el cual fue diseñada en el corazón de Dios. Y eso fue lo que a mí me pasó. Eso fue lo que a mí me pasó. A mí nadie me sentó enfrente, atrás. No tuve que mirar las luces, no tuve que mirar pantallas, no tuve que... Cuando yo salgo de prisión y me voy a una iglesia cristiana, evangélica, pues no sabía ni qué hacer, brother. Entendía lo que iba a hacer, entendía que era el lugar, pero la liturgia, el orden, el orden del día, el programa, el cronograma, no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué hacen esto? Entonces, algo en mi mente me decía, tú haz caso. Sí. Tú siéntate y cállate y escucha al vato ese y levanta lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Pero era porque el encuentro que yo tuve con Dios no fue a través de una predicación o de estar viendo un video en YouTube donde la presencia de Dios, nada. Literal fue la verdadera palabra. Yo estar ahí sentado, escuchando y de repente quedándome dormido y luego me pasaban cosas y me levantaba como extrañado y yo decía, ¿qué es esto que acabo de ver? ¿Qué significa eso? Nunca había soñado con algo así. Y tiempo después empecé a entender, aquel sueño, aquella vez que miraste es una puerta de hierro así de este tamaño, significó esto. Pero eso ya viene después del tiempo que yo salgo, ¿no? Entonces el encuentro que yo tuve con el Señor y mi proceso fue así. Fue así. Bueno, pero tú comentabas ahorita, Joel, que ya en ese proceso, en tus sueños, empezabas a ver lo que estás haciendo ahora. Sí, y fíjate, ahí sales tú de allá. ¿Y cómo es ese proceso? Fíjate que esto es algo bien importante con lo que me preguntas. Yo entro a prisión, me conocen 2 o 3 personas de ahí, digo, por el ambiente que me la llevaba, y en las cárceles, como en muchas cárceles del público que nos ve en sus países, pues en las cárceles hay mafias, hay órdenes, hay organizaciones. Entonces, llego yo, me conocen 2 o 3 personas y rápidamente alguien por ahí se les ocurre decirles a los que dirigen esas operaciones, y dice, no, es que el Joel trae ¿con qué? Para manipular y hacer dinero. Entonces empezamos a extorsionar gente, empezamos allá adentro mismo de la cárcel, a delinquir desde allá adentro, a manipular 2 o 3 cosas que se hacen aquí afuera. Entonces cambian, hacen este reventón, llega el lobo a mi celda, me empieza a hablar de Dios, y algo que me queda muy, muy claro, cuando yo empiezo a analizar y a preguntarle al lobo, ¿pero qué significa cuando dice arrepentidos, que el reino de los cielos ha llegado? ¿Qué significa arrepentimiento? Y el lobo, con una sagacidad, me dice, mira, Joel, está bien fácil. Arrepentimiento es esto. Tú vas caminando para allá. Arrepentimiento es dejar de caminar como caminabas hacia allá y empezar a caminar hacia acá. Así te lo voy a explicar, me dijo. No te voy a tirar un rollo, más es eso. Si tu vida siempre ha sido caminando para allá y de esta manera, arrepentimiento significa lo opuesto, lo contrario. Entonces yo entiendo que lo que yo estaba haciendo ahí, Ramiro, de extorsionar gente, de mandar golpear gente, de mandar gente a las celdas de castigo, de cobrarle a la gente que sus familias les daban dinero o que les compraban, pues aquí le decimos tiendita, dejarte
insumos o despensa, vaya, y quitarles una porción porque les cobras vamos a decir, un impuesto por no golpearlos, o les cobras impuestos por cuidarlos, ¿no? Protección. O protección, pues sí, pero si quieres te volteas. Si tienes hambre, le mandas por ahí a alguien a que lo golpee abajo y te diga, pues es que no me has pagado bien, ¿no? Motívame. Entonces, me toca a mí traer toda esta situación ahí en mi pasillo y algo que entiendo, lo primero que me pasa es esto. Tienes que dejar de hacer eso, Juan. Si quieres hacer las cosas diferentes, tienes que hacer cosas. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces ya no puedo seguir así. Si yo ya no quiero vivir de esta forma, yo ya no le quiero servir a ese gobierno, a ese reino de las tinieblas, porque ahora he sido trasladado al reino de la luz admirable de Jesucristo. Pues yo ya no quiero vivir así, entonces tengo que empezar desde ahorita. ¿Para qué me voy a esperar a salir allá afuera y allá quererme lucir, no? Entonces yo lo entendí. Acá Dios me revela eso y me dice, no, pues es que yo quiero que empieces desde ahorita. O sea, para empezar, todavía no sabes ni cuándo vas a salir. Y número 2, necesitas empezar a vivir de manera diferente hoy. Entonces, yo me comunicaba con unas cartas que mandas por el baño. Yo estaba en un tercer piso y llegan la tira por un conducto de ventilación, mandas el baño y allá abajo reciben mi carta donde les renuncio, pues, donde les digo a la hermandad, por así decir, los carnales, les digo, ¿saben qué? No más. Ya no más, porque pues ya quiero empezar a hacer las cosas diferentes, no sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, pero estoy pensando en vivir una vida diferente, una nueva vida, y creo que Dios me está mandando a hacer esto. Entonces al rato me suben una cartita, mándasela al juez, dile que se apure, porque aquí lo vamos a esperar, porque ellos están en las celdas de castigo. Fíjate bien, y esto supongo que debe pasar en todas partes. Desde la celda de castigo están los más fierotas, pues, los más pesados, y ellos desde ahí adentro, desde mero abajo, controlan y mueven hilos hasta pagar fianzas por fuera, porque ese era el tiro. Tú extorsionas gente aquí arriba, le dices a la familia que deposite una cuenta del hermano de tal persona allá afuera, y aquella persona ya con la lana paga abogado y lo saca. Y él ahora tiene la obligación de hacer lo mismo con el que está en la lista. Y hasta que salen los jefes, por así decir, pues ahora sí ya te va tocando a ti, y es como va subiendo de rango, pero para subir de rango pues tienes que hacerles un desastre. Entonces yo me doy cuenta y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya no pienso yo vivir así. Se molestan, se enojan, y ahora ellos se me voltean a mí. Y como se dan cuenta que el lobo es la persona que me influenció, también a él le quieren hacer daño. Entonces ahora estamos en una celda con 34 locos, secuestradores, asesinos y de todo, esperando, fíjate bien, esperando que en la visita, que no sabíamos si íbamos a tener visita, llegara alguno de nuestros familiares y en la visita decirles lo que estaba pasando y desmantelar toda esta red, no vamos a decirlo así, organización. Entonces me acuerdo que no nos pudimos dormir ese día, esa noche. Se los platico esto porque esto es muy importante, que va refiriéndose a tu pregunta. Nos pasa esto, no dormimos, amanece de viernes a sábado y el que le toca la visita es a mí. Tenían 1 mes y medio, 2, que no te visitaban. Que no me visitaban porque mi familia había mirado que pues yo estaba bien, pues yo estaba como pez en el agua, ¿no? Mi mamá varias veces me dijo, es que el Joel lo tienes que mandar allá. A él le encanta andar con tiburones, con caimanes, con asesinos. Él no sabe vivir en medio de la sociedad. A este vato le gusta estar entre piratas, pues no. Entonces, mi mamá, pues no creas que me visitaba cada semana, cada vez, de vez en cuando. Pero ella había notado que algo estaba pasando en mi vida. Por eso, para cuando está pasando esto, yo ya tengo 3 meses leyendo la Biblia con el lobo, ya tengo más o menos 6 meses,
y ya mi mentalidad empezó a ser otra. Dios estaba lavando mi corazón y mi mamá como que empezó a agarrarme confianza. Entonces decidí ir a visitarme y le digo, mamá, si lo quieres hacer, me vas a ayudar un montón. Me está pasando esto, pues tú sabes, me conocen aquí, estuve haciendo esto y ahora ya no lo quise hacer y ahora todos esos me quieren golpear. Necesito ir al baño y le voy a decir a todos los comandantes lo que está pasando. Quiero saber nada más si me vas a apoyar o no. Yo me voy a inventar el tiro. Ni te estoy pidiendo que me saques, que pagues la fianza. Nada más te estoy pidiendo, si ahorita en la visita, porque le voy a decir ahorita, si me vas a apoyar. Y número 2, si no sabes de mí, que estés orando por mí, porque lo más probable es que se vaya a hacer un desorden aquí. Voy y le platico al comandante, me creen, le empiezo a dar pruebas, le empiezo a dar nombres, me mandan y me separan a una celda, no es de protección, pero un módulo aparte, donde están otro tipo de personas, donde hay violadores, donde hay gente muy importante, donde hay americanos, y en esas celdas nada más estábamos yo y el lobo, solos. O sea, ahí quedaron juntos. Nos trasladan a los dos a manera de protegernos, nos vamos ahí, y ahí empieza una nueva etapa porque hay menos distracción, estamos en paz y tengo más tiempo de meterme con el Señor. Y en una de esas noches es cuando Dios me habla y me dice, ¿sabes qué? Lo mismo que hice contigo, lo vas a ir a hacer con otros. Amén. Lo mismo que hice contigo. Te saqué porque estabas en el muladar, porque estabas allá en un cuchitril, en un chiquero, te aislé y te mandé a una persona que yo preparé específicamente con ciertas características, con un temperamento, porque has de saber que el lobo era asesino, no creas que era un cuate, ay, hola, Dios te ama, no, era muy, pues había matado gente, wow. Era un sicario, entonces con ciertas características, y lo mismo que hice contigo, joven, de separarte, limpiarte y apartarte como a Juan el Bautista. Lo mismo, lo alejé de todo, lo mismo que hice contigo, tú lo vas a hacer. Tú no vas a poner una cárcel. Está bien caro poner una cárcel, ¿no? Pero vas a abrir un centro de rehabilitación. Y quiero que hables del centro de rehabilitación y que todos los días se predique mi palabra, porque efectivamente la psicología es increíblemente buena, la terapia es muy buena, la psiquiatría es muy buena, el tratamiento farmacológico es buenísimo, pero mi palabra tiene poder, mi palabra va a sostener a esa gente, mi palabra va a libertar a esa gente. Entonces tú necesitas abrir un lugar y tú vas a hacer un equipo de unos batotes y van a ir a recoger a esa gente, la vas a sacar de donde sea y la vas a meter a un lugar, la vas a aislar primero de toda la gente, inclusive de su familia, y yo voy a tratar con ellas a través de la palabra. Por eso es que en este lugar, familia, todos los días, palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días, de lunes a domingo, y los domingos, iglesia. Aquí es iglesia para la familia. ¿Por qué? Porque otra de las indicaciones fue esa. No más al enfermo, a la familia. Vas a usar al enfermo, Joel, como carnada. Es una estrategia del cielo, familia, Se las paso. Pues ahí está, ponga mucho cuidado. Ahí está. La estrategia es esta. Trabajemos en cosas que podamos impactar a la sociedad. La iglesia es el baluarte de la verdad. La iglesia es la oficina del cielo aquí en la tierra. Entonces, la iglesia tiene la capacidad de atender una necesidad de la sociedad, violencia familiar, matrimonios, porque tenemos a una persona que es un mensaje, pues. Nuestro mensaje es una persona, pues, ¿no? El verbo se hizo carne y el verbo era con Dios, porque él era Dios, ¿no? Entonces,
Nuestro mensaje tiene la fuerza suficiente, tiene la potencia suficiente para impactar en cualquier objeto social. Llámese adicciones, llámese enfermos mentales, llámese prisioneros de guerra, llámese capellanía, llámese hospitales, enfermos terminales, llámese albergue para niños, para migrantes, viudas, nivelación académica, todo, porque nosotros tenemos al gran yo soy dentro, pues, y Dios ve a Jesús dentro de nosotros, y por eso, porque tenemos a Jesús, no porque estamos muy bien, pero porque tenemos a Jesús, nos capacita para ir a atender esos problemas que hay en la sociedad. Y la indicación fue bien clara: tú vas a atender este problema social, joven, y a través del muchacho va a ser la carnada para traerte a la familia. No te preocupes, si el muchacho no quiere, me voy a quedar con los demás. Si el muchacho no quiere, joven, me voy a quedar con la familia. Pero mi palabra va a ser su efecto. Tú nada más te tienes que preocupar por regarla. No la tienes que adornar, no la tienes que... Por eso es que aquí, familia, usted no ve una cruz, nada. Esto es una institución, esto es una asociación civil. A mí me preguntaron varios: oye, Joel, ¿y por qué no le pones casa de restauración? Jesús es el Señor. Y yo me acuerdo que hablé con varios ministros de la región, familia, y yo les dije: es que necesitamos infiltrarnos. La sociedad que está peleada con Dios, no, este sistema anti-Dios está peleado con Dios, pero sí tiene un problema con el muchacho. Necesita poder tener necesitamos nosotros tener esa apertura para poder captar su atención a través de hacer las cosas bien. Por eso les dije hace rato, no somos el mejor, pero para allá vamos, de intentar hacer las cosas bien para captar a esa gente, porque en realidad la bendición viene de rociar la palabra de Dios. Amén. Ahí es eso. Más o menos es la estrategia. Esa es la estrategia. ¿Y hace cuánto que comenzó este ministerio de la asociación civil? Ya tenemos formalmente, voy por mi 8º aniversario. En realidad tiene 8 años. 8 años. Operando abrimos la primera sucursal. Ahorita somos 4 sucursales. Aquí en Mexicali solamente. Teníamos 5, pero gracias a Dios se dieron las condiciones y pude tener un lugar con mayor capacidad, mayor espacio, mayor infraestructura, y decidí cerrar un lugar y me traje a toda esa gente. Entonces ahora son 4 instituciones. ¿Qué edades recibes tú aquí en la fundación? Nosotros atendemos personas entre los 18 y 59 años. ¿Y por qué esas edades? Número 1, son las edades que la ley de la salud que nos rige como centro. Es la ley con la que nos permite el rango de edades con el que podemos trabajar. Número 1. Número 2, en lo particular, por mi experiencia, por lo que yo viví, no es sano que metamos a un menor de edad con un mayor de edad. No es sano que metamos una persona de 14, 16, 15, 17 años con una persona que tiene 22, 24 y que tiene desde los 16 usando drogas fuertes. Generalmente, lejos de ayudar, le hacemos más daño al adolescente. Y en el tema de los mayores de edad, de los, por ejemplo, gente de 59, 60 o más, necesitamos una atención más especializada por la edad y por las dificultades que presenta un hombre de 60 años. Daños y estragos por el consumo de drogas, y añádele la edad, accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es que no trabajamos con mayores de 60 años. Ok. Otra pregunta, Joel. La manera en que esa gente llega aquí voluntariamente, o la familia te llama: ven por él porque no puedo tenerlo aquí, y lo traen a la fuerza. ¿De las dos maneras puede ser? Sí, aquí en México
Jurídicamente no podemos recoger a nadie. Sin embargo, las autoridades, a través de un consentimiento informado de la familia o del doctor, en el caso como nosotros que tenemos un doctor, que no pasan ni 48 horas cuando ya lo revisó, si hay que mandarlo a urgencias o con algún especialista, hace una hoja donde lo referimos, es decir, donde lo mandamos, etcétera, etcétera, etcétera. A menos de que sea pedido de esas dos formas, es la única manera en la que nosotros podemos ir a recoger a alguien, aunque el usuario de drogas no quiera. O sea, vamos por él a la fuerza. Sí, más hay una metodología. Ok. Te soy sincero, cuando yo recién abrí, yo iba por personas, o sea, había personas, no se me quita, ya sabes, lo cae, ore por mí. Oye, había personas que estaban comiéndose un taco y de repente llegamos, toda la bola, aguanta, ¿no? O sea, hemos recogido gente en funerales, hemos recogido gente en bodas. Imagínate, el cuate iba ganando el tucanazo, y de repente Esto para la orquesta. O sea, pero ya la familia se puso de acuerdo con nosotros. Ah, ¿no? Ya sabía. Acordémonos de una cosa. Es horrible para un padre de familia el darse cuenta que su hijo se esté drogando. Yo, cada vez que que un papá me dice, es que Joel, te quiero decir algo, yo ya sé que va a llorar porque me va a decir que su hijo está consumiendo drogas y me está hablando desde su dolor, del saber, en la broncota en que está como padre, en la broncota en que está su hijo, en la vergüenza, en la culpa, en todo este sentimiento del no saber qué va a pasar, cuándo se va a acabar esto. Entonces es muy doloroso para un padre de familia tratar estos temas y es por eso que tenemos reuniones lunes y sábado aquí y son más terapéuticas. La iglesia es el domingo, pero los lunes y los sábados tenemos una reunión con psicólogos especializados en ese tema, porque es muy difícil para la familia, pues también comprender el fenómeno de la adicción y la raíz de la adicción y cómo funciona la mentalidad adictiva. Entonces, pues la familia se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Con todo el dolor del mundo, pero es el único recurso para que pare el muchacho, pues. O sea, el muchacho, ¿cuándo debemos de internar a alguien? Cuando se está haciendo daño. O se pone en riesgo él, o te pone en riesgo a ti. O sea, si se pone en riesgo él mismo, es candidato para una internación involuntaria. En México acá sí se puede. Y cuando te está poniendo en riesgo a ti, papá, esposa, hijo, que me estás viendo, es tiempo de que ese muchacho pare de consumir como sea. A lo mejor hay lugares en Argentina, por ejemplo, he sabido, he dado cursos en Argentina que me dicen que allá en Argentina no hay. La ley no permite que lo ingreses involuntariamente. Es voluntariamente. Y la familia argentina que me ha contactado, que he tenido cursos, conferencias, etcétera, me dicen, Joel, es que ustedes en México están bien bendecidos, dice, porque su país sí los deja. Y hay una lucha ahí, más que nada jurídica, política, pero sí podemos ir por la gente de manera involuntaria. Y obviamente, gracias a Dios, hay mucha gente que viene por su propio pie. Okay. Ahora, el venirse por su propio pie casi siempre es porque trae un problema familiar muy fuerte y está obligado a venirse, porque en su trabajo lo están condicionando a venirse, porque está consumiendo drogas y el cuate siente que se muere, o como muchos que me llegan aquí tocándome la puerta, porque están bien cansados de andar en la calle. Tremendo eso, mi querido Joel. Joel, ¿cuánta gente ha pasado por estos 4 centros de rehabilitación? Ahorita tengo yo un conteo de aproximadamente en estos 8 años hemos atendido unas 3.500, 3.600 personas. Y de esas 3.600 personas se van, permanecen, lamentablemente y siguen en el proceso de recaer en el ¿qué promedio hay de la gente que recae o que sigue permaneciendo y que sigue a los pies de Cristo? Ok, el 70%, el 70-80% de la gente que sale de un tratamiento de estos recae en los primeros 2 años. Esa es estadísticamente. Esa es una estadística que todo el mundo que trabajamos en esto traemos.
Aquí yo tengo una estadística, vamos a decirlo así, una probabilidad de éxito. De cada 100, entre 10 y 12 personas lo logran, permanecen. Yo, Nueva Vida, a lo mejor habrá otros centros que tengan otros números. Si tienes un número más alto, amigo, dame por favor la clave, porque hago de todo, brother, hago de todo. Y bueno, y repito esto, depende mucho la recaída del compromiso que tenga la persona con su rehabilitación. El papá, la mamá puede tener mucho compromiso con su hijo y quiere lo mejor para su hijo, pero si el usuario no comprende, le decimos los psicólogos, no hace conciencia de enfermedad, no es honesto consigo mismo, y cuando sale del centro no se compromete no tiene un plan de seguimiento, porque el seguimiento es la clave, pues el anexo o el centro o el tratamiento de rehabilitación, como le queramos llamar, es el empujón. Es una etapa muy importante porque es donde donde le enseñamos nuevos hábitos, donde le enseñamos una rutina, donde intentamos que haga conciencia sobre lo que le está pasando, donde le hablamos del amor de Dios, etcétera, 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 pues. Pero una vez que sale del centro es muy difícil monitorear al usuario. Sí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nosotros tenemos un grupo especial los jueves donde le hablamos, invitamos al muchacho, oye amigo, sé que estás trabajando, sé que sales cansado de trabajar, pero dedícate tiempo a tu restauración, dedícale tiempo a tu rehabilitación, vaya, pues, o sea, yo sé que te estás congregando, estás súper, no nos dejamos de congregar, ánimo, pero necesitas conectarte con un grupo, estar en medio de un grupo de gente que busca lo mismo que tú. Una terapia grupal. Sí, es muy importante una red de apoyo y más que eso es muy importante tener un amigo, un mentor, un padrino, un pastor, un coach, que lejos de darte la suave o de insultarte, no has venido, o de bajarte la moral, más que nada, es una persona que está ahí para ti. Es muy importante. Si a mí tú me preguntas, Ramiro, yo tengo mi grupo de ministros consejeros, yo tengo 3 amigos empresarios de muy alto nivel aquí en la ciudad que me capacitan en esa área financiera, porque pues yo vengo de la calle, ¿no? Yo apenas empecé a portarme bien hace poquito. Tengo tengo una persona a la que yo le hablo de estas cosas de hombres internas mías, que es mi pastor. En mi caso es mi pastor. Habrá gente que tengo un padrino, habrá gente que tengo un mentor, habrá gente que tengo un buen amigo, que lejos de decirle, oye, no viniste, oye, no has venido, oye, pues todo el tiempo andas así, lejos de todo eso, le dice, ok, pues, ¿qué onda? ¿Nos tomamos un café o qué onda? ¿Cómo andas? Aquí estoy para ti. Y eso le da al adicto confianza, ¿no? Claro, pues, no es protección. Exactamente, está acogido, se siente parte de, vaya. Todos los muchachos que salen en centro de habitación necesitan un padrino, un mentor, un pastor, un consejero, un coach, un amigo, un líder que no lo trate como si fuera su papá. Y que no lo juzgue, ¿no? Que no lo juzgue, simplemente estoy aquí para ti. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y el cuate desahoga todo lo que trae, ¿no? Oye, no me entienden, acabo de salir de drogar y me quiero drogar y quiero fumar cristal. Y si le digo a mi mamá, si le digo a mi esposa, el pastor, la Biblia, hombre, o sea, más que no sé si me estoy dando a entender, sí, claro. Necesita no quiero decir confidente, que nada más le dé la suave, ¿no? Ah, sí, te drogaste, qué bueno. No, que le dé garrote. Amigo, ¿y drogarte solucionó tu problema? No, pues no. O sea, sí necesita el adicto seleccionar una persona. Y ese es un consejo que yo siempre le doy a los muchachos.
Amigo, vas a salir de aquí, ya me dijeron que te vas el domingo, Dios te bendiga, aquí está la congra, nos vemos el domingo, nos vemos el jueves, y aquí está mi teléfono. Si tú me hablas, tal vez no te puedo contestar la primera, pero te voy a meter ahí en un grupo donde te voy a dar seguimiento porque entiendo tu situación. Vas a ocupar a un amigo, vas a ocupar a alguien. Si yo no doy el ancho, que no tiene nada de raro, ¿no? No tiene nada de raro que yo no dé el ancho mucho. Pero búscate un compa, pues. Un hombre. No una morra, no una mujer, porque ahí vas a terminar casado con ella. No. Búscate un amigo que te diga la verdad. Que te diga, mijo, vamos a... Eso es un consejo que yo doy. Totalmente de acuerdo, mi querido Joel. Ya para terminar, Joel, redes sociales, ¿cómo los podemos seguir a la fundación? Bueno, a la Asociación Civil de... Aquí al centro lo podemos seguir en Facebook como Nueva Vida Mexicali. Nueva Vida Mexicali. A mí en Facebook me puedes encontrar como Joel Benavides. Salgo yo agarrado de mi esposa. Tuve la oportunidad de salir de aquí de la ciudad y me fui a una selva allá en Chiapas y estoy acá yo en una selva. Y en Instagram me pueden ver como Joel Benavides 36. Joel Benavides 36, todo pegado. Y salgo yo ahí en una de las conferencias. Espectacular, mi querido Joel. Joel, regálanos unas últimas palabras para la gran familia de Gotas de Bendición, sí. Ramiro Te Cuenta y TV Guardianes del Muro. Adelante. Sí, familia, es mi anhelo, es mi deseo que tengas un encuentro personal con aquella persona que cambió mi historia. Fue un momento épico cuando llegó Jesús a mi vida y me dio, y hasta el día de hoy sigo extrayendo todos los recursos que yo necesito para sentirme pleno. Lo mejor que te puede pasar es conocer a Jesús. Lo mejor que te puede pasar es trabajar y rociar la palabra de Dios en tu ciudad. Escúchame, tienes un llamado, si eres creyente, tienes un llamado muy importante y es salir de donde estás, es ir y hacer más grande el gobierno celestial de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, cuídate mucho y estoy para servirte en todo lo que yo pueda. Bendiciones, y nos vamos a despedir de una manera que aquí a través de Joel en días pasados hicimos una dinámica. Mexicali te necesita, hermano. Sí, Mexicali necesita más personas como tú. Bogotá te necesita. Bogotá necesita más personas como tú. Colombia necesita más personas como tú. Donde quiera que estés, acuérdate de una cosa de parte de tu amigo Joel. Dios necesita que actives el don que puso en ti. Los tuyos lo necesitan, tu familia lo necesita. Tu ciudad necesita más personas como tú. Bueno, hermanos de TV Guardianes del Muro, Ramiro Te Cuenta y Gotas de Bendición. Cuídense mucho. Nos vemos. Fue un placer estar aquí en este espacio de Testimonios del Reino con nuestro hermano y amigo Joel Benavides. Y no olvides que cada día es una nueva oportunidad para soñar. Y con Cristo todo es posible. Bendiciones. Cuídense para mucho, todos. familia. Chao. Nos vemos. Bendiciones. Bye bye. Déjame marcarle a mi hermano, brother.